nuestra vida está cambiando, tenemos una visión diferente de las cosas y del mundo, y para nosotros Jesucristo es todo, porque gracias a Él hemos sido perdonados, y hay una entrega, ¿no? Hay una pasión especial. Yo no sé si nosotros podemos pensar en qué es el primer amor en términos prácticos, cómo nosotros experimentamos esa etapa de la vida cristiana. Seguramente aquí hay hermanos que tienen, no sé, 5 o 10 años, o tal vez 20 o 30 o más de 30 años en el Evangelio. Pero después de que pasa ese tiempo, tanto en la vida del creyente como en la vida de la iglesia, hay una tendencia a caer en un estancamiento, se puede decir. Hay una tendencia a acostumbrarnos, hay una tendencia a conformarnos después de conocer lo que no conocíamos, de conocer algunas cosas que a veces llegamos a creer que ya lo sabemos todo. Grave error. Pero caemos en ese conformismo, y también la iglesia llega a caer en un conformismo. Algunos dicen que la iglesia se institucionaliza y llegamos a una confianza más que en Dios, en nosotros y en lo que hacemos. Y cuando eso pasa, se necesita lo que ahora pues es el tema de esta semana, ¿no? Se necesita un avivamiento. Podemos abordar este asunto desde la perspectiva de la historia y decir que históricamente el primer gran avivamiento en la historia surgió por allá de 1739 a través de un predicador de apellido Whitefield y otros más que vinieron después. Algunos registran, si se habla del primer gran avivamiento, pues obviamente, por ejemplo, si no me equivoco, Neil Anderson registra en uno de sus libros un periodo de 7 avivamientos a lo largo de la historia, viniendo hasta nuestros días prácticamente. Pero John Wesley fue uno de los que participaron en este primer gran avivamiento, y él dijo que hay 5 pasos que definen o describen cuando el pueblo de Dios está en un avivamiento. Número 1, la oración ferviente. Número 2, la predicación poderosa del Evangelio. Número 3, manifestaciones naturales del Espíritu Santo. Número 4, la conversión de las personas. Número 5, un cambio social. Y número 6, una involucración de los creyentes en la predicación del Evangelio. Así que ya desde el punto de vista bíblico podemos darnos cuenta que el pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde que Dios formó a su pueblo, cuando los sacó de Egipto y les dio una identidad, ha pasado por diferentes etapas de decadencia de todo tipo. Y primero de Samuel 7 me parece que es un capítulo de la historia del pueblo de Dios en la que, si analizamos los capítulos previos, Israel había caído en un tiempo de decadencia moral, espiritual, ritual y de todo tipo. En los primeros capítulos de este libro se narra la última parte del ministerio sacerdotal de Elí y cómo fue un padre débil con sus hijos. Ofni y Fines, los hijos del sacerdote Elí, fueron también sacerdotes, pero hicieron, dice la Escritura, lo malo, cometieron abusos en el templo, dormían con mujeres y hacían toda clase de maldades.
Y la Biblia habla claramente de cómo Elí fue débil y no pudo estorbar a sus hijos. Y si el liderazgo estaba en una situación, el liderazgo espiritual de Israel en ese tiempo, tanto los hijos que eran sacerdotes como el mismo sacerdote, al no estorbarlos, estaban en tal condición, el pueblo de Israel entero cayó en una etapa en la que finalizó así el periodo de los jueces, porque a Samuel se le considera el último de los jueces y el primero de los profetas. Por medio de Samuel, Israel experimentó un retorno a la adoración verdadera, un retorno a la palabra de Dios, a la obediencia a la ley de Dios. Así que etapas como estas podemos notar en la Escritura, en diversas ocasiones. Si queremos nosotros ver la palabra avivamiento en la Escritura, pues lo podemos ver en Habacuc 3:2, cuando había caído Israel en ese tiempo, en otro tiempo de esos que yo estaba mencionando. 70 años, bueno, Habacuc profetizó antes de los 70 años de cautividad. Pero para que eso se diera, para que se fueran a la cautividad, Israel había tenido que caer precisamente en otro tiempo de decadencia, de conformismo, de confianza en ellos mismos. Y el libro del profeta Habacuc es un libro excelente, extraordinario. Dicen que el capítulo 3 de Habacuc es una de las joyas literarias más extraordinarias de toda la Biblia, Habacuc 3. Y en Habacuc 3:2, el profeta ora a Dios en su conversación, en su diálogo con Dios, porque eso es todo el libro, está dialogando con Dios y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc 3:2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice él, en la ira, porque reconoce que lo que Israel va a vivir, dice Habacuc que Dios le dice a Habacuc que haría una gran obra que si alguien se los contara, no lo creerían, y esa gran obra iban a ser los 70 años de cautividad. El castigo por la desobediencia. Y Habacuc termina este versículo 3:2 diciendo: en la ira de Dios, reconociendo lo que Israel estaba viviendo e iba a vivir, Habacuc clama: acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y como que era la oración de estos hombres que amaban a Dios con todo su corazón, porque Jeremías también, en el tan conocido capítulo 3 de Lamentaciones, en este tiempo de decadencia espiritual, Jerusalén estaba destruida y Jeremías llora, él se lamenta, él está triste y él, aunque todo está desolado, en su oración en Lamentaciones 3, versículos 23, versículos antes y después, él dice: por las misericordias, ¿verdad? Y nosotros deberíamos tal vez decir, yo no sé, tal vez es una situación personal, pero tal vez deberíamos orar como Jeremías, por las misericordias, ¿se acuerdan? Del Señor. No hemos sido consumidos. Y eso suena a ironía en el contexto de Jeremías, porque estaba todo destruido. Dios los había castigado, estaba Israel completamente derrotado, y aún así, aunque cualquiera pudiera haber dicho: Dios ya los ha consumido, Jeremías, en su amor a Dios, en su entendimiento de la voluntad de Dios, él dice: por las misericordias del Señor no hemos sido, ¿qué dice? Consumidos. Así que vayamos pues a 1 de Samuel capítulo 7. Podríamos seguir en la historia bíblica analizando diferentes tiempos en los que el pueblo de Dios necesitaba un avivamiento.
Pero en 1 Samuel capítulo 7 haremos un análisis rápido de todo el libro y hablaremos de dos cosas. Número 1, de las condiciones para un avivamiento, y número 2, de las consecuencias de un avivamiento. El primer libro de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel aproximadamente en el año 1115 antes de Jesucristo y termina su narración con la muerte de Saúl aproximadamente en el año 1010 antes de Jesucristo. Así es que está narrando un periodo de aproximadamente 100 años. Es lo que narra el primer libro de Samuel. Entonces, condiciones para un avivamiento, versículos 1 y 2, tenemos la primera condición. O sea, un avivamiento, hermanos, no es producto de algo repentino, o sea, no ocurre de un momento a otro, pues. Un avivamiento se da porque empieza a suceder algunos cambios en la vida de alguien, en la vida de una iglesia, en la vida del pueblo de Dios en un país. Se empiezan a dar algunos cambios uno tras otro y finalmente nos encontramos en eso. Tal vez nosotros nunca hayamos vivido eso, ¿verdad? Pero es importante saber, es importante orar como Habacuc, ¿o no, hermanos? Señor, aviva tu obra. ¿No sería bueno que oráramos eso? Que pidiéramos a Dios eso. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Versículos 1 y 2, la primera condición para un avivamiento, dice la Escritura. Vamos a ir leyendo conforme vayamos analizando. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. ¿Y qué dice? La pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos años dice? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Las palabras de Habacuc, las palabras de Jeremías y de muchos otros más. Entonces, la primera condición es la aceptación del fracaso previo y un deseo profundo de Dios. Yo creo que llega un momento en la vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de una denominación en que tenemos que aceptar que todo lo que hemos venido haciendo no lo hemos hecho bien. Tal vez llega un momento en la vida del cristiano en la que tiene que reconocer que su vida ha caído en un conformismo, en que no ha crecido como debería crecer, como dice Hebreos capítulos 4 y 5, porque debiendo ser, ¿recuerdan? Debiendo ser ya maestros, dice la Escritura, debiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las cosas de Dios. Entonces, el arca había sido capturada, había sido llevada por los filisteos. Estuvo el arca con los filisteos, no sé si alguien recuerde, estuvo 7 meses, y esos 7 meses fueron espanto y terror para ellos. Para eso hay que reconocer que el pueblo, tan mal estaba el pueblo de Dios, que perdieron las guerras, las batallas, porque siempre Dios salía con ellos, Dios estaba con ellos, pero su situación, ellos cayeron en una decadencia, pues, y entonces empezaron a fallar y a perder la ayuda de Dios. Entonces, perdieron la guerra contra los filisteos se llevan el arca, pero yo me pregunto aquí mismo, que ni siquiera es parte del capítulo, los capítulos previos, ¿qué simbolizaba el arca del Señor, hermanos? ¿Qué simbolizaba? La presencia, nada más ni nada menos, la presencia de Dios. Si el arca es llevada de Israel, ¿qué significa eso? ¿Qué debemos entender por eso? No se necesita teología para entender eso, no se necesita conocer tanto. ¿Qué debemos entender si el arca fue llevada a otro lado? Que Dios, como dice de la vida de Saúl,
llegó el momento en que Dios ya no estaba con él y Dios retiró su presencia de su pueblo. No dejes que otro tome tu corona, dice uno de los 7 mensajes. ¿Qué tal? Si no, vendré pronto a ti, le dice Dios a la iglesia de Éfeso, y quitaré tu candelero de su lugar. No me pregunte qué significa, porque eso es tema de otra reflexión, yo creo. Pero el arca había sido quitada. Y pasó todo eso con los filisteos, y entonces ellos, que no eran el pueblo de Dios, tuvieron que venir y llevaron el arca de Jehová. Y para todo esto, en el trayecto, así como uno murió cuando Israel lo transportó indebidamente, en el trayecto, cuando lo regresaron los filisteos, murieron entre 50 y 70 personas. Murieron de los filisteos, agregado a todos los que habían muerto porque el arca y la presencia de Dios no debía estar ahí. Pero dice que la pusieron en casa de Abinadab y duró ahí el arca 20 años. Estuvo ahí 20 años. Y se dice que estaba situada en un collado, en un lugar alto. Ahí estaba el arca. Entonces, para esto Samuel había estado creciendo, porque no se dice de Samuel más que en el capítulo 3. Bueno, en el 4 ya se menciona de Samuel, pero desde que sabemos que Samuel es pequeño, estaba en el templo con Elí, hasta estos capítulos no se dice mucho más de Samuel, y en este capítulo, bueno, en estos capítulos vemos que ya Samuel aparece, pero Samuel creció, se casó, y había llegado el momento en que este siervo de Dios tomara su lugar. Entonces, después que Israel reconoce que habían caído en un tiempo de fracaso espiritual, dice al final del versículo 2, y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Se lamentaba en pos de Jehová. Primer requisito, condición para un avivamiento: aceptación del fracaso previo y un deseo profundo de Dios. Israel se lamentaba. Reconocieron que si habían perdido el arca era porque habían perdido sin duda alguna el favor de Dios con ellos. Habían decaído moralmente y necesitaban que Dios regresara a su favor para con su pueblo. Versículos 3 y 4, por favor. Me gustaría que lo leyéramos en voz alta, aunque no hicimos una lectura de todo el capítulo, pero ahora lo podemos hacer. Dice 3 y 4, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Aceptación del fracaso. Número 2, eliminación del pecado que estorba al obrar de Dios. Aquí empieza la predicación como tal de Samuel. Aquí empieza el ministerio de este gran hombre de Dios, porque la historia en ese tiempo se divide prácticamente entre antes de Samuel y después de Samuel. Al final del capítulo, tan extraordinariamente, el capítulo termina diciendo que el pueblo de Dios Israel sirvió al Señor todos los años, toda la vida del ministerio de este gran profeta. Entonces, Samuel predica ahora en estos, y se narra aquí en estos versículos, y el mensaje de Samuel era: quitad los dioses ajenos, quitad los dioses ajenos. El mensaje de Samuel era puntual, como un cirujano cuando detecta el cáncer. No se puede, ¿verdad? No puede tener consideraciones. El cirujano tiene que extirpar, quitar todo, absolutamente todo. Y Samuel dice: quitad los dioses ajenos.
de entre vosotros. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. ¿Y qué más dice? Y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová. Así que Astarot era una deidad femenina que significa estrella, y en otras culturas era conocida con otros muchos nombres. Esta diosa de Astarot se conocía como la diosa del amor, y ya ni siquiera queremos decir todo lo que se hacía en nombre de una deidad femenina como esta en la antigüedad. Pero Dios aborrecía el pecado, Dios exigía que su pueblo tenía que adorar solamente a Jehová, y tenía que adorarlo de la forma que Él había establecido. Y cuando Dios, por medio de Samuel, se da cuenta de la decadencia del pueblo, que no solamente dejaron de confiar en Dios, porque ¿qué se necesita para que el pueblo de Dios esté adorando ídolos? Imagínese usted, ¿qué se necesita? Tal vez usted diga, yo nunca he adorado ídolos, pero ¿qué se necesita para que el pueblo de Dios se encuentre ahora adorando a los ídolos? No solo dejaron de adorar a Dios como se debía, no solo dejaron de obedecerlo a Él, estaban adorando a los ídolos. Y por eso Samuel, yo creo que con un coraje como Jesús, ¿recuerdan? El Señor Jesús, cuando vio el templo, que el templo estaba, ¿qué dice el Evangelio? Se había convertido en casa de mercado. El Evangelio de Juan es el único que dice que Jesús tomó un látigo en su mano. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando estudiamos a fondo el Evangelio de Juan, a veces yo le he preguntado a mis alumnos, ¿qué dice el Evangelio que hizo Jesús con el látigo que tenía en su mano? Y el Evangelio no dice que Jesús haya hecho nada con el látigo, pero me impresiona, me impacta ver a Jesús en ese momento en el que Él tiene una pasión por la adoración que Dios merece, por la casa de Dios, por la iglesia del Señor, por la obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesús evidentemente está molesto, está enojado, ¿no? Y Él tiene un látigo en su mano y hace una limpieza. Y en la predicación de Samuel era en este sentido: quitad los dioses ajenos. Eliminación del pecado que estorba lo que Dios quiere hacer. Y hoy en día hay ídolos en realidad. Así es. A veces el trabajo se puede convertir en un ídolo. A veces los hijos se pueden convertir en un ídolo. La familia puede llegar a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. A veces el deporte se puede llegar a convertir en un ídolo, o la tecnología, o muchas cosas. ¿Qué se necesita para que el pueblo de Dios esté inclinándose ante los ídolos? Pues se necesita haber dejado de confiar y obedecer la palabra de Dios, confiar en Él y de adorarle como Él requiere. Con razón, Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿recuerdan? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La tercera condición para un avivamiento, versículos 5 y 6. Y Samuel dijo, ¿qué dijo Samuel? Leemos juntos, por favor. Reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. ¿Estamos ahí todos o no? Y ayunaron aquel día, ¿qué más? Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. La tercera condición
entrega a una vida de devoción y obediencia a Dios. Samuel había ordenado reunir a todo Israel en Mizpa. Mizpa significa torre, que es el lugar más alto de la parte central del país, aproximadamente 900 kilómetros sobre el nivel del mar. Es importante, es simbólico y es importante, así que Samuel reúne a todo Israel en Mizpa. Y dice, y yo oraré, ¿qué cosa? Por vosotros. Samuel prometió orar por el pueblo. El pueblo obediente acudió a la santa convocación para llevar a cabo ese importante acto. Y a diferencia de los tiempos de decadencia, ahora sí creían en la oración. El texto nos dice que ya reunido el pueblo, versículo 6, ya reunido en Mizpa, ¿qué hicieron? Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, ¿verdad? Lo cual es una expresión simbólica de pedir que fueran purificados por el Señor. Así se debe entender que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Una expresión simbólica de pedir que fueran purificados por el Señor. ¿Y qué más hicieron? ¿Qué dice el texto? Y ayunaron, que también es una expresión de profunda tristeza por el pecado y una disposición de estar dispuesto a dominar la carne, y finalmente dijeron, contra Jehová hemos pecado. Hay un profundo pesar cuando en realidad Dios toca nuestros corazones, cuando Dios empieza a mostrarnos por medio de su Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Hay una tristeza, tal vez hayan lágrimas cuando nos pesa haber ofendido al Dios Santo. En cambio, cuando no hay un pesar por ofender a Dios, podemos entrar y salir. Y entrar y salir sin el mayor remordimiento, sin el más mínimo remordimiento. ¿Qué le parece? Podemos a lo mejor orar por los alimentos, leer la Biblia, a lo mejor hasta encerrarnos en nuestro cuarto y orar, y como digo, entrar y salir. Entrar a la iglesia, salir, hacer lo que hacemos, y no hay pesar, todo está bien. Nos preguntan, ¿verdad? A veces nos preguntan ¿cómo te encuentras? Y casi siempre contestamos excelentemente bien, ¿verdad? Pero Israel había llegado a una convicción de que habían hecho mal delante de Dios. Y dice el versículo 6 que derramaron agua delante de Jehová y ayunaron. Y dijeron todo el pueblo, contra Jehová hemos pecado. Hubieron algunos hombres de Dios como Samuel, dígase Nehemías, por ejemplo, que cuando se dio cuenta, en el mismo contexto que Habacuc, cuando se da cuenta de la decadencia espiritual y en todos los sentidos de Israel, dice que ayunó y oró, y también dice que lloró, derramó lágrimas y pidió a Dios perdón por el pecado del pueblo. ¿Cuántas veces usted ha pedido perdón por el pecado de esta ciudad o por el pecado de esta nación? Pero Nehemías dice, capítulo 1 de Nehemías, que él lloró a Dios, se dolió por el pecado contra Dios y pidió perdón, no solo por sus pecados, sino por el pecado de los demás, como también Isaías en el templo. Él dijo, habito en medio de pueblo de labios inmundos. Ay de mí que soy muerto. Versículos 7 y 8. Veamos ahora las consecuencias de un avivamiento. Dice, y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron, ¿quiénes? Los príncipes de los filisteos, ¿contra quién? Contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Dios pone a prueba la fe de los suyos. Si estamos a prueba, si estamos en disciplina, si el Espíritu nos convence de pecado, es porque todavía
como dijo Jeremías, todavía no hemos sido consumidos, todavía podemos contar con el favor de Dios, todavía Dios nos ama y Él quiere rescatarnos de nuestra condición. Y entonces Dios pone a prueba, verso 7, a su pueblo, porque los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel, ¿a quién hablaron? A Samuel. Y entonces dicen ellos, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Había sido realizada una especie de convención nacional en Mizpa. Y esto trajo reacciones contra los filisteos. Y por eso los filisteos están contra el pueblo de Israel. Entonces Israel toma la decisión de poner su destino en las manos de Dios. Por eso la primera consecuencia de un avivamiento es una fe extraordinaria en el poder de Dios. Una fe extraordinaria en el poder de Dios. Porque cuando nosotros en verdad estamos caminando, estamos andando en el Espíritu y estamos haciendo la voluntad de Dios, llegamos a esa convicción. No a nosotros, oh Jehová, como dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿qué? Da gloria. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos solo a Él. O como oró David en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Tú eres el que hace mis pies como de siervas. Y David le da todo el crédito a Dios porque solamente Él puede librarnos de una situación tan terrible. Solamente Dios podía ayudarlos. Claman a Samuel para que no cesara de orar por ellos y entienden, como dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Una fe extraordinaria en el poder de Dios. Versículos 9 al 11, por favor. Y Samuel tomó un cordero, si me acompañan a leer. ¿Qué dice? Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos por Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Entonces, la primera consecuencia, una fe extraordinaria en el poder de Dios. Número 2, el respaldo divino para obtener la victoria en todo. En respuesta a la petición de los israelitas, Samuel llevó a cabo un sacrificio a Jehová, a la vez que clamó por Israel. Dice el verso 9, porque tomó un cordero, ¿no? Y lo sacrificó, y ahí mismo clamó a Jehová por Israel. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jehová, ¿qué dice? Le oyó. Y Jehová le oyó. Es decir, Samuel fue escuchado por Dios. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos llegaron para pelear contra Israel, pero Dios respondió oportunamente a la oración del profeta mediante un trueno terrible que hizo temer a los filisteos. Los pueblos antiguos creían que los truenos y relámpagos eran señales de la ira divina, por lo que es fácil entender la conclusión y el pánico de los filisteos. Fue entonces que los filisteos huyeron e Israel los persiguió hasta derrotarlos, experiencia que no habían tenido en mucho tiempo porque habían abandonado a Dios. Si nosotros hemos orado y Dios no nos escucha, o sentimos que Dios no nos escucha, o sentimos que no contamos con el favor de Dios, pues es probable que Dios nos ha puesto a prueba, porque a veces Dios no responde como nosotros le pedimos, pero también es probable que haya algo en nuestro corazón y que tengamos que hacer una introspección, un análisis, y que tengamos que ponernos a cuentas con Dios. Pero dice la Escritura que el Señor oyó y Jehová le oyó.
Y dice el verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, bueno, ya leímos eso, ¿no? Los atemorizó, dice, y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los filisteos de Israel de Mizpa, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo en Bet-car, dice la palabra de Dios. Se tiene que llegar a un punto de recuperar, como el salmista, la confianza en Dios. Él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? O dice: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. O como dijo el apóstol en Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿qué cosa? ¿Quién contra nosotros? Pero ¿saben qué? Esa condición de victoria y de confianza es una confianza absoluta en Dios. Y a veces solamente es el resultado de la humillación y del reconocimiento y de renovar nuestra confianza en Él. Versículo 12. En tercer lugar, tercer consecuencia de un avivamiento. Verso 12, por favor, todos juntos. Permítame un segundo. Ahora sí, leamos el verso 12. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. En tercer lugar, una dependencia total de la voluntad de Dios. A veces sacamos 1 Samuel 7:12 y lo ponemos en un cuadro y nos olvidamos de todo el capítulo. Perdónenme, a veces hay que quitar esos cuadros y guardarlos por ahí hasta estudiar toda la palabra de Dios, todo el libro de Samuel, y entender por qué Dios dijo eso. Porque podemos llegar a aplicar un solo texto muy diferente de lo que Dios quiso decir. Pero 1 Samuel 7:12, cuando Samuel dice: hasta aquí nos ayudó el Señor, lo que significa es un tiempo en el que empezaban a recobrar la confianza. Empezaban otra vez a contar con la presencia de Dios. El arca volvió a estar donde debía estar. El pueblo obedecía a Dios y solamente Dios, y le empezó a adorar como Él quería. Cuando pecaban tenían un profundo pesar, un profundo dolor en su corazón por ofender a Dios. Y entonces llegaron a decir esta expresión: colocó una piedra como memorial Samuel en un lugar conocido entre Mizpa y Sen, que a partir de ahí llevó un nuevo nombre, Ebenezer, que significa literalmente, ¿qué significa? Piedra de ayuda. Si lo ven ahí en sus notas, ¿verdad? Piedra de ayuda, literalmente significa piedra de ayuda. ¿Qué tal? Es un símbolo para que cada vez que llegaran ahí y vieran aquella piedra, pudieran recordar: solamente Dios puede ayudarnos, solamente Dios puede rescatarnos, solamente Dios es el único que puede avivar su obra en medio de los tiempos, solamente Dios puede restaurar la vida de un cristiano que ha caído en el conformismo. Eso es solamente obra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dependencia total de la voluntad de Dios. Número 4, versículo 14, y casi concluimos. Dice la palabra, el verso 14: y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo, ¿qué dice? Paz. Esto es único, esto es sorprendente, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Esto es algo fuera de serie que será difícil explicarlo en un momento, pero como consecuencia del arrepentimiento de Israel y la victoria sobre los filisteos, pudieron recuperar también los territorios que estaban ahora bajo el dominio de los filisteos.
Entonces Israel se libró del dominio de los filisteos completamente, y podemos decir, ¿verdad? En cuarto lugar, que una cuarta consecuencia de un avivamiento es la restauración material y la buena relación con el prójimo. La restauración implicó la recuperación de todos los territorios. Los territorios fueron tomados ahora por el pueblo de Dios. Al igual que cuando Israel regresó de Babilonia, recuperaron sus territorios, sus ciudades, porque Dios había prometido esa tierra, había dicho: la tierra que fluye leche y miel, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, parte importante que caracteriza un avivamiento espiritual es la restauración en la vida de su pueblo arrepentido y obediente a Él. Un pueblo que experimenta un avivamiento obtiene restauración emocional en sus vidas, en las familias, en la economía también, ¿por qué no? Y especialmente en las relaciones con los demás, porque a veces eso también es una señal de que estamos mal. Dice la Biblia: en lo que sea posible, debemos estar en paz con todos. Debemos hacer bien a todos, mayormente. ¿Recuerdan? A los de la familia de la fe. Así que, hermanos, si no estamos completamente en paz, y eso es un análisis personal porque no se puede hacer en grupo, eso tiene que ser algo interior, cada uno de nosotros. Lo cierto es que Israel no solo estaba en paz entre ellos, estaban en paz incluso con los amorreos. Y por último, la última consecuencia de un avivamiento: líderes espirituales consagrados y visionarios. Verso 13 y luego 15 al 17. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo, ¿qué dice? Contra los filisteos todos los días de Samuel. 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel. ¿Qué hacía todos los años Samuel? Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares, porque Betel era un lugar especial para Samuel. Betel era un lugar especial para Samuel. Algunos hombres de Dios dijeron: Señor, si tú no vas conmigo, no iré. Eso significa que si en realidad Dios nos ha restaurado, si en realidad nosotros empezamos a vivir un avivamiento, estamos en un punto de reconocer que realmente lo que hacemos no lo hacemos nosotros, es Dios quien lo hace en realidad. Y llegamos a ser un ejemplo para otros, llegamos a ser nosotros una influencia a los demás. Hace algunos, 5 años, pude estar algunos días en Cuba y platicar con hermanos que se dice que ellos están viviendo un avivamiento. Y yo creo que sí. Y no se puede contar la historia así de rápido, pero sí les puedo decir que les preguntábamos los visitantes, los extranjeros, a los pastores que estaban exponiendo, más o menos como preguntaron nosotros, y en Norteamérica eso es típico, ¿no? Más o menos como cuál es el índice de evangélicos en Cuba. ¿Y saben cuál es la respuesta de los pastores? Dijeron: no sabemos. No lo sabemos, dijeron ellos. Hace mucho tiempo que perdimos la cuenta, dijeron. Hace mucho tiempo, no solo perdimos la cuenta, estamos tan ocupados en lo que Dios quiere que hagamos que no tenemos tiempo para estadísticas, porque la obra del Señor está creciendo. Y les preguntaron los pastores: ¿y qué han hecho ustedes? ¿Qué nos pueden decir que se tiene que hacer? Y les dijeron, nos respondieron ellos: lo único que podemos decir es que esto que está pasando en Cuba
es algo que nosotros no lo estamos haciendo. Es todo lo que podemos decir. Es algo que solamente viene de Dios. Y también los extranjeros siempre preguntan, ¿verdad?, cuando están en un lugar así. Y preguntaron como cuántos misioneros habrán en Cuba, porque nosotros sí, los mexicanos bautistas, sí podemos contar los misioneros que tenemos aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el mundo. Lo podemos contar a lo mejor hasta con las manos de nuestros dedos. ¿Y saben qué dijeron? Porque dicen que la población de Cuba equivale más o menos a la población del Bajío aquí en México. 800 misioneros, 800 misioneros. Estamos hablando de una de las 2 convenciones bautistas en Cuba, 800 misioneros. Y dijeron ellos, muchos están en la fila esperando, porque ellos también quieren ser misioneros, pero ya no hay manera de que se les nombre como misioneros. Pero vean lo que termina diciendo 1 Samuel 7. Dice el versículo 17, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa de Samuel, y allí juzgaba a Israel. ¿Y qué dice el versículo al final? Y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, líderes espirituales consagrados y visionarios. Dice el verso 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y el verso 13, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, que dice, todos los días de Samuel. Yo no sé si nosotros queremos ser esos hombres, pero efectivamente, como dijo el profeta Ezequiel, Dios está buscando hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha. Hermanos, no es casualidad que la Iglesia Emanuel esté en la semana de avivamiento. Yo creo que Dios quiere algo con usted. Yo creo que Dios quiere algo con usted. No sé qué va a hacer. Yo sí sé mi situación con Dios, pero este asunto es personal. Podemos pasar esta semana como una semana más y seguir en lo personal y como iglesia seguir igual. Y no sé cómo estamos tampoco, yo no puedo juzgar, pero siempre hay algo que podemos cambiar, siempre hay algo que debemos hacer, siempre hay algo en lo que no estamos obedeciendo a Dios como Él lo requiere. ¿Qué va a hacer? Mi invitación es que si usted quiere hacer un compromiso con Dios, no esperemos al final de esta semana, no esperemos, no digamos el día de mañana, como dijo Faraón cuando Moisés le preguntó, ¿cuándo quieres que ore por ti para que las ranas sean quitadas? ¿Se acuerda de ese texto? Y Faraón dijo, ven mañana porque todavía me gustan las ranas, ya me acostumbré a esto, quiero sufrir otra noche. Y le dijo, ven y ora por mí mañana. Pero si usted quiere un cambio en su vida y en la de su familia, yo le quiero invitar a que se ponga de pie. Si no desea hacerlo, si cree que es un compromiso demasiado serio y no está listo, con toda franqueza, no lo haga. No lo haga. Pero si quiere hacerlo, Dios nos dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, porque hay momentos en que nos sentimos que estamos pasando por un tiempo de disciplina, un tiempo en el que tal vez nosotros, por nuestra falta de sensibilidad y de obediencia a ti, hemos llegado hasta ese punto. Y en verdad, aún estando allí, podemos decir, como tus siervos, en la ira, en medio de la disciplina, en medio de la prueba, Señor, acuérdate de la misericordia. Y podemos decir, por las misericordias del Señor, solamente por sus misericordias no hemos sido consumidos. Pero también podemos decir, Señor, aviva
a tu siervo en este tiempo, el día de hoy. Aviva nuestra fe. Permítenos, Señor, volver a nuestro primer amor, actuar con la pasión con la cual nosotros actuábamos los primeros días, las primeras semanas, los primeros años que te conocimos, en los cuales estábamos dispuestos a entregar todo por tu evangelio. Pero tal vez hemos caído en un tiempo de decadencia y ha sido por nuestra culpa. Ha sido porque nosotros nos conformamos, porque nosotros permitimos que el pecado tomara un lugar importante en nuestras vidas. Pero el día de hoy, Señor, hacemos un alto, hacemos una reflexión. El día de hoy nos arrepentimos de corazón. No quisiéramos, bendito Dios, que nuestros hijos y las generaciones que vienen, nuestros nietos, heredaran esta misma indiferencia en la que nosotros hemos caído. Por eso te pedimos, bendito Dios, aviva nuestra fe en este tiempo. Aviva tu obra en estos últimos tiempos. Permítenos, bendito Dios, reflexionar, volver a leer tu palabra, volver a meditar en ella, a entender lo que significa y a estar bien convencidos de lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque necesitamos un cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, y necesitamos, bendito Dios, que tu evangelio crezca como nunca antes. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por este tiempo. No es casualidad que estemos meditando en tu palabra sobre este tema en esta semana, pero lo queremos hacer como se debe, como tú lo mereces, como tu palabra lo demanda. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.